Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos al primer conversatorio sobre el estudio Ciudades Circulares para Chile, realizado por Enel con la colaboración y patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente y también en conjunto con Life Science Innovation Center de UC Davis, Chile. En esta oportunidad contaremos con la participación de expositores y panelistas expertos del mundo público y privado que nos ayudarán a profundizar nuestra mirada en esta temática tan importante como es ciudades circulares. ¿Por qué son importantes? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuál es nuestro rol en esta transición? ¿Y qué estamos haciendo? Por supuesto, son algunas de las preguntas que se responderán durante esta jornada. Agradecemos a todos quienes nos acompañan esta mañana y también, por supuesto, a País Circular por la organización que hace este evento posible. Para iniciar, me gustaría compartir con todos ustedes un mensaje de bienvenida de Fabrizio Barderi, Country Manager de Enel Chile. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Les doy la bienvenida. En esta época de grandes desafíos, la crisis climática nos debe estimular a repensar nuestra forma de desarrollo. En esta discusión, las ciudades están en el centro, ya que desencadenan la mayoría de los impactos que como especie humana generamos en el planeta, como consecuencia de nuestra demanda por materias primas, productos y energía, y por las emisiones y residuos que generan nuestras actividades económicas y sociales. Las ciudades tienen el potencial de mitigar el cambio climático, dado el nexo entre descarbonización y economía circular, y también de adaptarse mediante acciones que hoy son posibles y que muchas ciudades en el mundo ya están implementando. Hoy iniciamos una serie de conversatorios sobre ese estudio enfocado en las ciudades de Antofagasta, Santiago y Concepción, que viene a confirmar el compromiso que tenemos como Enel en la aplicación e implementación de un modelo urbano circular que abarque la industria energética y colabore activamente con todos los sectores, aportando con una mirada holística a los desafíos de nuestras ciudades. Chile está viviendo una transición energética que nos aporta con energía cada vez más limpia, la cual podemos aprovechar mediante la electrificación de actividades de alto impacto, como el transporte público y de las viviendas. Este es solo un ejemplo de que estamos en una buena dirección. Sin embargo, el desafío aún es grande y requiere que los diversos sectores, tanto públicos como privados, unan los esfuerzos para acelerar las acciones hacia un nuevo modelo urbano más resiliente y sustentable para dar mejor calidad de vida a las personas. Quiero agradecer a todos los profesionales que contribuyeron en el desarrollo y revisión de ese estudio y especialmente a los ciudadanos que compartieron sus experiencias desde las ciudades de Antofagasta, Santiago y Concepción. Les doy la bienvenida a este conversatorio y espero que sea una jornada enriquecedora y que esto sea solo un punto de partida para ampliar la reflexión y movilizar la acción en todo el territorio de ese lindo país. Muchísimas gracias, Fabricio, por tus palabras y nos quedamos con ese mensaje, por supuesto. Esperamos que esta instancia sirva para movilizar la acción circular en todos los territorios del país. Para continuar, tengo una invitada muy especial de CEPAL que nos va a dar una visión del contexto latinoamericano y también nos va a comentar los casos de éxito sobre ciudades circulares y el trabajo que se está realizando desde la comisión. Tengo el agrado de invitar a Stephanie Rondón. Ella es ingeniera, doctora candidata en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Cantabria, España. Cuenta con 12 años de experiencia laboral que incluye monitoreo ambiental de agua y aire, investigación en cambio climático y también desarrollo sostenible y economía circular. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, con proyectos diversos en sectores de mitigación y adaptación para varias ciudades de la región. Stephanie, muy bienvenida, te dejo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días para todos y todas. Bueno, ¿se ve mi pantalla, cierto? Súper. Sí, bueno, se ve. Gracias. Bueno, la alarma sobre los límites planetarios y el modelo de desarrollo actual
ya se venía dando desde hace más de 5 décadas. En este libro de Atlansing, él comenta que justamente en la época en que fue publicado el relevante libro sobre los límites del crecimiento y otras situaciones que se estaban sucediendo relacionadas con la contaminación ambiental, lo motivaron a él a crear la famosa escalera de Lansing, o más conocido como principio de jerarquía de residuos. Con base en este principio se empezaron a crear o se empezaron a postular diversos conceptos o paradigmas como el Industrial Ecology, el Zero Waste Project, de la cuna a la cuna, con el objetivo de generar formas para un mejor manejo del uso de los recursos naturales y los flujos de desechos. En el año 2010, en este caso, se postula el concepto de economía circular, promovido por la Fundación Ellen MacArthur, como un mecanismo con una visión amplia, por lo que trata de implementar una nueva economía circular no lineal, basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. Una economía circular exitosa contribuye a las 3 dimensiones del desarrollo sostenible en este caso, y a su vez debería ser capaz de limitar el flujo de producción a un nivel que la naturaleza lo tolera y utilizar también los ciclos de los ecosistemas, en los ciclos económicos en este caso, respetando sus tasas de reproducción natural. Frente al modelo económico actual que ha contribuido al cambio climático, la economía circular en este caso ofrecería un modelo que preserva la naturaleza y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, si hablamos de emisiones, un 55% total de las emisiones globales se generan a partir de la generación de energía, y el 45% restante son emisiones que provienen de la producción de productos en sí. Por ejemplo, de la construcción de edificios, de la producción de vehículos, de aparatos eléctricos y electrónicos, la fabricación de textiles y ropa, la fabricación de empaques y muchos otros bienes y activos que utilizamos y necesitamos para vivir. La economía circular en este caso sería un paso esencial para lograr las metas climáticas. Y un punto importante para reducir las emisiones en estos sectores que ya mencioné estarían focalizadas en cómo se diseñan estos materiales y productos. Existen muchas estrategias para aplicar específicamente en el diseño, y una de ellas es la biomímesis. Bio de vida y mímesis de imitar. Imitar la vida, imitar la naturaleza. Textualmente, la biomímesis es la ciencia que estudia a la naturaleza como fuente de inspiración de tecnologías innovadoras para resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ya ha resuelto. La naturaleza se renueva en sí misma y los desechos que genera se convierten en nutrientes, por lo que es importante aplicar en lo posible este concepto en el diseño. Otras estrategias, como lo ven acá en mi presentación, a considerar es también el análisis de ciclo de vida, donde se requeriría analizar todos los impactos de cada una de las etapas del proceso de ese producto o material, desde la extracción de las materias primas, ojalá sea una extracción mínima o nula, hasta el fin de vida de ese producto, y que este a su vez se incluya como producto en el mismo proceso o sirva como producto para otros procesos. Y entonces, ¿por qué hablar de ciudades y economía circular? Bueno, las ciudades en este caso ocupan solamente el 3% de la superficie terrestre, pero demandan el 60% de los recursos, consumen entre el 60 y el 80% de la energía y generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la región de América Latina y el Caribe, que es la segunda región más urbanizada del mundo, el 82% de su población vive en ciudades. Estamos hablando de 535 millones de personas viviendo en nuestra región, en ciudades. Entonces, la ciudad circular, en este caso, incorporaría los principios de una economía circular en todas sus funciones, estableciendo un sistema urbano regenerativo, accesible y abundante por diseño. Una ciudad circular es tecnológica, es resiliente, está en armonía con el ecosistema y genera prosperidad a partir del desacople de la creación de valor, a partir del consumo de recursos finitos. Algunos ejemplos o iniciativas que incorporan
algunos o todos los conceptos referidos de una ciudad circular, podría mencionarse este ejemplo que tengo acá de la ciudad de 15 minutos, que ha sido popularizado en París, pero su base se fundamenta en estudios urbanos en este caso, como un regreso al modo de vida local. Es una ciudad donde los habitantes pueden responder a sus necesidades, es decir, de vivir, trabajar, de abastecerse, de cuidarse, de educarse, de descansar. También tenemos una iniciativa a nivel latinoamericano que, a nivel latinoamericano que también es global, implementada por el gobierno de Colombia, con el propósito de que se reconozca, se priorice, se integre la biodiversidad al desarrollo urbano regional de manera sostenible, es decir, donde la naturaleza beneficia a las ciudades y las ciudades se benefician de la naturaleza. Con base a todo lo que he venido conversando, la CEPAL viene específicamente trabajando para crear una combinación adecuada de políticas sociales, ambientales, junto con políticas económicas, tecnológicas e industriales que permita contribuir al desarrollo sostenible de la región. Estas políticas y su combinación se denominan Gran Impulso para la Sostenibilidad. Con base a este gran impulso se han identificado 8 sectores que son tecnológicamente maduros e innovadores, que se pueden producir dentro de la región y que generan co-beneficios, con aportes al empleo y con una menor huella ambiental. Como podrán ver en este listado, se encuentra la economía circular, en uno de los sectores prioritarios que hemos identificado nosotros en CEPAL. Pero la economía circular también es transversal a todos los sectores. Entonces, bueno, acá les quiero mostrar algunas de las publicaciones donde hemos venido trabajando y donde se encuentra también desarrollado el enfoque de economía circular a nivel sectorial. Y también tenemos una iniciativa a nivel latinoamericano que tiene relación con la Declaración de las Ciudades Circulares de América Latina, la cual fue lanzada en Roma el año pasado, y ahora contamos con 10 ciudades firmantes que están adheridas a la declaración. Y bueno, los objetivos de la declaración están centrados en cómo establecer directrices y objetivos claros y medibles de economía circular para proporcionar una dirección hacia la transición hasta esta economía circular en todos los sectores. Otro de los objetivos principales tiene que ver con sensibilizar sobre las prácticas circulares en toda la administración, específicamente en los gobiernos locales, y entre los ciudadanos y las empresas locales. También uno de los objetivos de la declaración tiene relación con apoyar e incentivar la definición de marcos regulatorios que permitan promover el desarrollo de modelos comerciales circulares. Así también acelerar la inclusión de los principios de circularidad en la planificación urbana, en la infraestructura y los procedimientos de gestión de activos. Entonces, en rigor o en resumen, la declaración vendría a impulsar, a armonizar y a informar. Sería una iniciativa que tiene estos 3 objetivos principales. Pero ¿cómo avanza América Latina y el Caribe en economía circular? Bueno, ya hemos visto que justamente la región ya cuenta con varias estrategias u hojas de ruta para avanzar hacia esta transición de la economía circular. Y justamente estas estrategias u hojas de ruta responden un poco también a la particularidad de cada país y de cada ciudad. Como podemos ver acá, hay diversos sectores prioritarios que hemos mapeado de acuerdo a estas hojas de ruta, y muchos de ellos están centrados en residuos porque es un ritmo, entre comillas, orgánico, donde la economía circular ha podido avanzar, pero en este caso también hay otros sectores diversos donde la economía circular también se transversaliza. Por ejemplo, el sector de construcción, el sector de energía, la agricultura, el transporte, el sector industrial, muy importante, el recurso hídrico, cómo manejamos el recurso hídrico, la pesca, la acuicultura, las ciudades también, la biodiversidad. Las soluciones basadas en la naturaleza también tienen un punto súper importante dentro de las hojas de ruta de la región. Hay una hoja de ruta específicamente que es la de Costa Rica, donde la bioeconomía está como principal. Entonces, ir mapeando todo ese tipo de iniciativas en la región nos va a poder ampliar un poco la perspectiva de cómo ir haciendo esa transición hacia la economía circular. Y otra cosa relevante dentro de esta hoja de ruta tiene que ver con los objetivos prioritarios. Y de lo que hemos venido mapeando, estas hojas de ruta están centradas, por ejemplo, en 4 puntos principales.
Uno es la innovación en economía circular, es decir, cómo generar modelos de innovación en este ámbito, cómo generar el funcionamiento empresarial, cómo generar innovación más desarrollo en ese tipo de iniciativas. Así también es muy relevante o está de manera muy relevante dentro de estas hojas de ruta cuáles son los marcos regulatorios que habilitarían por lo menos estas soluciones circulares y también hay estrategias o iniciativas o acciones con base en poder generar estos nuevos marcos regulatorios. También el tema de gobernanza y el tema de financiamiento también están muy implementados dentro de las hojas de ruta de Latinoamérica. También se puede encontrar dentro de las hojas de ruta sobre aspectos específicos que tienen relación con las ciudades circulares, es decir, cómo se incorpora el enfoque circular en la planificación del desarrollo y diseño urbano, cómo se enfoca la infraestructura y el equipamiento que habilite soluciones circulares. Y también dentro de estos objetivos prioritarios está cómo hacer ese monitoreo. Si no contamos con métricas para poder visibilizar nuestro avance, entonces, ¿cómo vamos a ver la película completa en este caso? Entonces, también las métricas son muy importantes, por ejemplo, en las hojas de ruta de economía circular. Y también hay un enfoque totalmente hacia la ciudadanía. Cómo generar esa cultura circular dentro de la ciudadanía, es decir, a través de acciones de educación, sensibilización, promoción de prácticas y hábitos circulares, entre otros. Entonces, bueno, para ir respondiendo a lo que ya hemos visibilizado con respecto a la hoja de ruta, yo creo que aquí ya tenemos una base para poder continuar hacia adelante. Es importante que los procesos que se generen dentro de las ciudades, ya sea a partir de la implementación de estrategias, sean procesos participativos para visualizar las metas en conjunto, es decir, desde el gobierno, desde la academia, desde el sector privado, desde la sociedad civil, incluyendo también a la ciudadanía. Y esperando también que esta transición hacia la economía circular sea una transición justa, una transición con co-beneficios ambientales, sociales y económicos. Entonces, bueno, quiero agradecer nuevamente por la invitación a participar de este estudio y espero haber también contribuido al conocimiento para que sea un motor para el desarrollo de ciudades circulares en la región. Seguro que con el estudio que se presentará ahora tendremos una mejor visión de cuáles son los desafíos y oportunidades para la aplicación de este concepto, especialmente en las ciudades de Chile. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Stephanie, por tu presentación y por contarnos un poco este contexto y cómo la economía circular entonces es un paso esencial para lograr las metas climáticas. Queremos agradecer a las más de 200 personas que nos están acompañando en este minuto. Para continuar con nuestra agenda, quiero darle la bienvenida a Natalia, que es Head of Circular Economy en el Chile, cofundadora de Women Innovation Lab, que cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector energético y alimentario a nivel nacional e internacional. Hoy lidera la estrategia de economía circular para el grupo Enel en Chile, promoviendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio y también de ciudades circulares. Natalia nos va a presentar los principales aspectos del estudio Ciudades Circulares para Chile. Natalia, bienvenida. Hola María Fernanda, muchas gracias por la presentación. Hola a todos, ¿cómo están? La verdad que estoy muy contenta de tener el honor de compartir con todos ustedes el resultado de este trabajo que hemos hecho en conjunto con el equipo de UC Davis Chile, también en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente. Y nada, quiero también aprovechar de agradecerle a todos los profesionales que han estado detrás de este trabajo. Tengo una presentación que les vamos a mostrar, donde recoge parte de la información que van a poder encontrar en el estudio, ¿ya? Que pronto van a poder ver en las páginas web de Enel y también en País Circular. Voy a proyectar acá mi presentación y tú me dices, María Fernanda, si se ve bien. Pantalla 2. A ver. ¿Cómo se? Sí. ¿Se ve el estudio? Sí, se ve. Muy bien. Déjenme ver. Entonces, ahora sí, está en pantalla completa, ¿no?
Sí, ahí está perfecto. Ok. Entonces, desde lo general, ¿no? Los objetivos en los cuales se enmarca este estudio era poder desarrollar una visión de economía circular para las ciudades de Chile. Poder proveer datos e indicadores que están basados en información pública de los materiales, de la energía, de las emisiones y los residuos que generan los flujos en las ciudades. Poder identificar oportunidades de circularización para poder descarbonizar 3 sectores: energía, construcción y alimentos, que Estefanía ya mencionó que son de los más críticos en materia de emisiones mundiales, ¿no? Y proponer luego medidas basándonos en los principios y modelos de negocio de la economía circular para la ciudad de Antofagasta, de Santiago y Concepción. Bueno, ¿y dónde enfocamos este análisis? Considerando justamente 3 sectores que son críticos, pero en específico en el contexto de ciudad: la cadena productiva de los alimentos, la energía de los edificios y el transporte, y materiales de la construcción. Y nos basamos luego en los principios de economía circular, como ven en la lámina, para proponer estrategias. Se realizó un levantamiento preliminar de los distintos instrumentos públicos existentes que contribuyen a la sostenibilidad y a la economía circular para los sectores de estudio y también directamente en materia de cambio climático. Y la verdad es que encontramos que el Estado ha tenido un progreso sustancial en políticas públicas, en planes, en programas que han sido muy participativos y que tienen además una mirada de largo plazo. Identificamos más de 17 metas que se fijan para que las ciudades en específico avancen en sostenibilidad y en economía circular. Y por nombrar algunas que ven acá en las láminas, la meta de al 100% de las nuevas incorporaciones al transporte urbano al 2035 sean libres de emisiones, que más del 50% del volumen de los residuos de la construcción y demolición se utilizan y se reciclan para la producción de nuevos productos, y al 2040 el 66% de los residuos orgánicos sean valorizados. Estas son metas que si bien uno dijera quiero que sean más pronto, son ambiciosas, tienen un importante desafío para nosotros, porque hoy en día son bastante bajos lo que existe. Así que bueno, creemos que el Estado, en colaboración con todos los actores, ha construido un buen camino, estamos en un buen punto de partida, pero ahora necesitamos pisar el acelerador. En el estudio van a encontrar también, porque se intenta esclarecer el vínculo que hay entre las ciudades circulares, el cambio climático y la economía circular. No es fácil de verdad explicar qué es una ciudad circular, pero una de las formas que nosotros hemos considerado acá es el metabolismo urbano, que en palabras muy sencillas son procesos técnicos, son los procesos técnicos socioeconómicos que se realizan en la ciudad. Estos procesos, para poder suceder, consumen gran cantidad de materiales, energía, generan emisiones y residuos, y están concebidos bajo un modelo que es lineal, ¿no? Y por eso uno de los desafíos grandes que tenemos es elevar más la conciencia y el conocimiento en torno a la economía circular. Y para que estos flujos tengan un metabolismo circular y puedan permanecer en la ciudad, aprovecharse al máximo, mantenerse en el tiempo y reducir las emisiones, residuos, se requiere muchos elementos. Stephanie lo mencionó y aquí en esta gráfica que ustedes ven se destacan algunos de ellos, ¿no? Y la gobernanza abierta y participativa es súper importante. Procesos de simbiosis industrial, tener en el centro cómo la ciudad contribuye también a la regeneración de los ecosistemas. Así que bueno, estos son algunos elementos y van a poder encontrar en más detalle este análisis en el estudio. El documento les va a presentar diversas radiografías que toman en consideración información pública. Yo les voy a presentar algunos resultados de estos análisis y que fueron análisis sectoriales. Para cada ciudad va a estar el análisis de los 3 sectores que se abordaron y también medidas para poder circularizarlo. En este caso, por ejemplo, ustedes ven el sector de Antofagasta, el subsector del transporte terrestre y uso residencial de la energía. Hemos analizado los flujos de energía demandada por el transporte terrestre y el sector residencial, donde los derivados del petróleo son el principal energético, y eso no es sorpresa para nadie, ¿no? Se tomó esta información
y también la composición de la matriz energética que hace posible la electricidad a nivel residencial para calcular las emisiones que son las salidas de estos flujos. Y para cada caso van a poder tener este análisis. Este análisis lo fuimos acompañando también de indicadores urbanos existentes. Y por ejemplo aquí visualizan la tasa de motorización, nos dice cuántos vehículos por habitante tiene cada ciudad, y el nivel de electrificación residencial. En esta ciudad, en Antofagasta, es bastante elevado respecto del promedio del país, y creemos también que, porque los consumos residenciales incluyen un menor consumo en calefacción respecto de las ciudades del sur. Este análisis es mucho más detallado en el estudio, lo van a poder revisar. Aquí tengo el caso de Santiago, y para darle el ejemplo nos enfocamos en construcción. Considerar que el análisis aborda los materiales de la construcción sobre la base de los permisos de edificación con muros de hormigón que publicó el INE en el año 2019. Se utilizaron indicadores de estudios internacionales para poder llevar este resultado a nivel de ciudad y estimar las emisiones usando factores de emisión de los ciclos de vida de los materiales. Quiero destacar acá que la cantidad, por ejemplo, de residuos de la construcción y demolición que fueron estimados por el Ministerio de Medio Ambiente, y lo podemos comparar con lo que se declara como valorizado, y es bastante bajo, ¿no? El 2,6 contra el 0,2, por lo tanto hay una brecha importante para valorizar los residuos de la construcción. Esto la verdad es que podría generar una oferta de áridos que hoy sabemos que es complejo abastecer mediante áridos naturales para las edificaciones nuevas. Y el sector alimentos, comentarle que la verdad es que nos enfrentamos que los datos de consumo disponibles a nivel de ciudad eran bastante mínimos e insuficientes para conocer la demanda que había en la ciudad. Entonces nos enfocamos en las salidas de los flujos, salidas de residuos orgánicos. Aquí en este ejemplo pueden ver el caso de Concepción, que genera 217 kilotoneladas de residuos orgánicos al año, y la emisión de gases de efecto invernadero debido a la descomposición de estos materiales. Otros indicadores que van a visualizar en el estudio es la producción de residuos domiciliados per cápita, que es más baja que en Santiago en general, y por ejemplo, son enviados normalmente a compostaje y lombricultura. La verdad es que esto presenta que hay un potencial. Estos son materiales que son vivos en el ambiente y que nosotros tenemos que ser capaces de aprovechar para regenerar los ecosistemas naturales. Tienen un tremendo potencial, y yo creo que aquí lo importante es elevar la conciencia respecto de la separación a nivel de domicilio, y luego los sistemas municipales funcionen para poder incorporarlos a nivel local y aprovecharlos de manera regenerativa en los sistemas. Bueno, radiografías como esta van a ser las que encuentran en el estudio para cada sector y para cada ciudad. Y en base a esta información es que vamos a proponer diversas medidas que también se trabajaron en diversas mesas de trabajo con actores locales. Y voy a mencionarles algunas, ¿no?, que emergen de estos análisis y conversaciones. Lo que queríamos, y aquí me tomo un momento, lo que queríamos aquí hacer era volver a esclarecer el vínculo que existe entre economía circular y la ciudad. Seguimos pensando que economía circular es reciclar, lo que resulta la salida de las ciudades. Y lo que queremos llevar en la conversación es que tenemos que repensar la ciudad y rediseñarla. Y, por ejemplo, en energía y transporte, en edificios residenciales, uno de los temas es fomentar el trabajo remoto para reducir la necesidad de viaje. Ninguno de nosotros tuvo que movilizarse hoy para estar presente en este seminario, ¿no? Entonces, aprovechar y repensar la forma en que nos movilizamos en la ciudad es sin duda un aporte a la economía circular de la ciudad. El transporte compartido y ampliar las redes de ciclovía también lo son. En el estudio van a encontrar también cómo cada una de estas medidas aporta con beneficios de reducción de emisiones de gases, reducción de demanda de recursos vírgenes, cómo esto contribuye o no a la valorización de recursos, o el potencial impacto que tiene a nivel social, en fuentes de trabajo y la calidad de vida de las personas. Este análisis
esto fue para energía y transporte. En el caso de la construcción, la medida que quiero destacar es que queremos incentivar la reconversión de espacios en desuso. La verdad es que en la medida que las ciudades crecen y se expanden, quedan muchas edificaciones que están abandonadas, algunos terrenos que están en desuso, y queremos ver cómo es posible reconvertirlos, aprovecharlos de mejor manera para que podamos sanear brechas que hoy existen incluso en tema habitacional, ¿no? Que es importante. Por otra parte, yendo como ya a un nivel más secundario, incorporar en la fase de diseño criterios de eficiencia, de durabilidad, de adaptabilidad, de facilidad de desarmado. Entonces, cuando se diseña una edificación, sea muy fácil en el tiempo incorporar actualizaciones, repararlo y extender la vida útil. En el caso de los alimentos ya los vimos, la verdad es que es nula o mínima la recuperación que tenemos de los residuos orgánicos. Necesitamos enfocar innovación, tecnología para poder en base a estos elementos crear nuevos alimentos incluso, o identificar algunos ingredientes que puedan ser útiles para otros usos, la cosmética o la salud, pueden ser fuentes importantes de desarrollo para el país. Y para eso es importante seguir impulsando un ecosistema de emprendimiento y los modelos de negocio circulares. Así que para cada ciudad van a encontrar una tabla con medidas de esta tipología que están viendo hoy, asociadas al principio de economía circular y un análisis de los beneficios esperados. No pretendía contarles todos los resultados del estudio hoy, lo van a poder ver en la publicación, pero quería darle un guiño de un poco qué es el tipo de información que se ha construido. Y no quería terminar sin agradecer personalmente a María José Larrazábal, a Hernán Torres, a María Isabel Faúndez, a Mónica Zarini. Todos ellos compartieron sus experiencias en las ciudades de Antofagasta, Santiago y Concepción, primero como ciudadanos, y después desde los emprendimientos e innovaciones que están liderando. Un caso, por ejemplo, el caso de Sembra. Ellos ya han diseñado un plan maestro de un barrio circular y que están a pronto de hacer un pilotaje. Y me parece súper apasionante tener estas posibilidades de conocer esta experiencia. La economía circular está pasando emergentemente, pero necesitamos pisar el acelerador. En conclusiones generales, solo mencionar que hay un vínculo entre economía circular y esta puede abordar buena parte de las emisiones generadas por las ciudades. Las medidas que se proponen son medidas realistas, son medidas que están sucediendo en ciudades del mundo y que también vimos que algunas de estas ya están incorporadas en los planes y programas del Estado. Confirman así que las metas que se han establecido apuntan a la dirección correcta. Solo debemos ahora avanzar más rápidamente a la acción. Y para que sucedan, tiene que haber una alineación entre las estrategias, los planes, los programas a nivel territorial, ¿no? Y se requiere para eso una gobernanza clara, una gobernanza que no esté centralizada solo en un actor y que a lo mejor se siga mirando como un tema ambiental, sino más bien lo que se requiere es una colaboración entre todos los actores, pero teniendo clara a dónde tú tienes que acudir para poder movilizar la acción. Entonces, de esto yo creo y mucho más vamos a conversar ahora en el panel también con los expertos que tenemos invitados para ver qué está sucediendo en las diversas ciudades y cómo podemos movilizar de manera más conjunta la acción en el país. Eso, María Fernanda. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Tú decías, lo importante es la colaboración entre todos los actores y cada uno de nosotros, por supuesto, que también podemos aportar desde nuestro campo de acción. Te quiero felicitar también por este documento que es pionero en Chile. Es un avance que también permite desafiarnos en la implementación de medidas concretas en los distintos territorios del país, en especial en nuestras ciudades, y por supuesto que es una invitación a cuestionarnos este modelo lineal de producción y consumo y colaborar todos para hacer un cambio que sea más armónico y que permita habitar las ciudades de una mejor manera.
Vamos entonces, como tú decías, a dar inicio a nuestro panel de conversación bajo el título Acciones para la transición circular de las ciudades de Chile, donde profundizaremos con los expertos cómo podemos materializar entonces las medidas propuestas, cuáles son las acciones que se están haciendo en los distintos sectores y cómo sus instituciones están haciendo parte de este desafío. Quiero darle la bienvenida, en primer lugar, a Rubén González, arquitecto urbanista. Ha desarrollado su experiencia en el servicio público, privado y en la academia, orientado principalmente a temas de sustentabilidad y manejo eficiente de recursos. Ha trabajado en el desarrollo de políticas públicas, normas técnicas, proyectos de economía circular y también de planificación urbana. Fue ganador del concurso internacional Portal Bicentenario y hoy se desempeña como experto en RCD y economía circular para el sector construcción en la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Rubén, muy bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la presentación. También nos acompaña esta mañana Camila Fernández, asesora en Economía Circular de UC Davis Chile, fue jefe de gabinete del High Level Champion en la COP25, participó como panelista en el estudio de ciudades circulares de Enel como parte del equipo de UC Davis en el análisis del sector agroalimentario y hoy es Engagement Lead Latin America para High Level Champion COP27. Camila, bienvenida. Hola, mucho gusto y muchas gracias por estar acá. Un orgullo también representar a la UC Davis. Ahí trabajamos muy en equipo y voy a intentar reflejar lo máximo de su sabiduría. Seguramente así será. Bienvenida. Le doy también la bienvenida a Mauricio Fabri, médico veterinario de la Universidad de Concepción con estudios en la Universidad de California. Actualmente es candidato a doctor del programa de doctorado en Gestión y Conservación de la Biodiversidad en la Universidad Santo Tomás de Chile. Durante 18 años trabajó en el Parque Metropolitano de Santiago, de los cuales 7 fue su director. Presidió el Jardín Botánico Chagual y lideró el proyecto Ecoparque en el Minbu. Actualmente es coordinador de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, María Fernanda, y buenos días para todas y todos. Dejo con ustedes entonces nuevamente a Natalia Correa, quien va a ser la encargada de moderar este panel, y les recuerdo antes de comenzar que pueden dejar sus preguntas en el chat para que las podamos responder una vez finalizada esta sesión. Les dejo la palabra. Muchas gracias, María Fernanda. Hola a todos, ¿cómo estás? Rubén, Camila, Mauricio. Gracias por acompañarnos. No, un placer. Buenísimo. Gracias por la invitación. Tenemos una serie de preguntas, pero la idea es poder conversar un poco las distintas acciones que están sucediendo en el país en materia de economía circular y desde los roles que ustedes están cumpliendo ahora en distintas instituciones. Y solo para abrir, me gustaría pedirle a Rubén que nos pudiera comentar, y porque yo creo que es importante volver a reflexionar sobre eso, ¿qué son estas ciudades circulares desde el punto de vista medioambiental? Y considerando los distintos sistemas que la componen. Bueno, algo ya se ha dicho, y quisiera partir esa reflexión pensando y entendiendo y describiendo el concepto de economía circular como un concepto que apunta tanto a la adaptación como la mitigación del cambio climático. Las ciudades circulares deberían ser ciudades resilientes digamos, en su naturaleza, resilientes al cambio climático, y resilientes a los riesgos, ¿ya? Y que disminuya los riesgos, ¿cierto?, asociados a la propia generación de estas ciudades. Lo que hoy día simplemente no ocurre. Hay que tomar conciencia que el ser humano hoy día supera en peso, ¿cierto? Los sistemas humanos superan en peso los biosistemas. Entonces, tenemos que volver, y algo se mencionaba, ¿cierto?, a ciudades que se reconozcan en su capacidad de generar vida. Hoy día muchos de los entornos humanos, digamos, son entornos virtualmente muertos si pensamos en el conteo de biodiversidad, por ejemplo. Ya el 98 Michael Hout hacía aquellos análisis comparando humedales con, digamos, calles de la ciudad, y el conteo de especies era radicalmente diferente. Entonces, primero tenemos que pensarnos en cómo respondemos hacia el cambio climático. En segunda instancia, ¿cierto?, cómo podemos hacer recircular los materiales la mayor cantidad de veces posible dentro de los sistemas urbanos y lograr ciudades regenerativas.
¿ya? O sea, ciudades que en vez de solicitar servicios ecosistémicos, ¿cierto?, al gente, al entorno de la ciudad, ¿cierto?, logran producir primero sus propios servicios ecosistémicos, y en segunda instancia, ¿cierto?, logran incluso prestar servicios ecosistémicos a aquellos ambientes que ya fueron degradados producto de su metabolismo. Entonces, ahí hay una capacidad que la ciudad tiene que generar, ¿cierto?, y una forma de entenderse, que ya la planteábamos nosotros, y gracias en la presentación por mencionar el proyecto de Ciudad del Viento que desarrollamos hace ya más de 20 años, y hemos perdido mucho tiempo. Estos modelos ya están planteados, ¿ya? Hay experiencias al respecto, y lo que tenemos que hacer es implementar. Entonces, ¿cómo entendemos una ciudad circular, ¿cierto? Una ciudad sustentable primero y circular también. Tiene que una ciudad cambiar su modelo completo de desarrollo, ¿cierto? Y para eso tiene que empezar por el desarrollo, ¿cierto?, de estrategias que permitan lograr ciudades más compactas, ciudades más diversas, ciudades más inclusivas, ¿cierto? Y que logren vincularse los biosistemas de manera adecuada. Ese es un poquito como un resumen. Muchas gracias, Rubén. Muy interesante, la verdad, porque el tema es bastante desafiante. Y quiero continuar con Camila y preguntarle a Camila, tú fuiste especialista en el desarrollo del estudio, ¿no? Y quisiera saber desde tu experiencia cómo se concibe una ciudad circular desde el punto de vista de la cadena de valor de los alimentos. Hemos creado estas ciudades que en la medida que se desarrollan van como consumiendo el entorno, ¿no? Y desplazando los alimentos a distancias que hoy en día pareciera que pagamos el precio del transporte del alimento en vez de el valor de hacerlo. Y no, yo lo he dicho algunas veces, no es muy smart estas ciudades que creamos que no son capaces de darnos un alimento que es algo tan fundamental para la vida. Entonces, preguntarte, ¿qué es esta ciudad circular desde el punto de vista de los alimentos? Sí, coincido totalmente contigo, es una contraproducencia cómo consumimos y cómo nosotros vemos los alimentos, en el sentido de que los alimentos son 100% naturaleza y su ciclo y su sistema está totalmente viciado en el sentido de que no toma la forma en cómo la naturaleza concibe todos sus ciclos. Entonces, una ciudad circular que se asemeja más, o sea, y toma su relación con los alimentos de una forma más circular, es 100% volver a su sentido natural y tomar este ciclo en el cual nada se desperdicia, todo se aprovecha, y sobre todo con los desafíos que hoy día tenemos como inseguridad alimentaria, déficit de alimentos, se necesita aprovechar cada uno de los nutrientes y alimentos que se producen. Nosotros nos basamos en el estudio bajo 3 principios y una forma de cómo concebir estas ciudades circulares en el sector de la cadena de alimentos, más que nada para hacer una visión más práctica y para también en las ciudades que son las que tienen que implementar un poco estas visiones y todos los actores que tienen que tomar un cierto rol, tener una guía muy certera de cuál es este checklist de qué debiesen hacer. Y entre estos 3 principios, el primero es, en lo posible, y tomando ahí también el ejemplo de la ciudad de Francia a los 15 minutos, hacer todo de forma más local y de forma regenerativa. Aquí se toman dos temas muy puntuales. El primero es de forma regenerativa, sabemos que el suelo es un desafío, tenemos un problema en desertificación, efecto del cambio climático y también de la relación que nosotros tenemos con la tierra, de que la estamos degenerando cuando la debiésemos estar regenerando para que nos produzca alimentos más nutritivos y podamos también como garantizar una alimentación más adecuada. Y producir todo de manera local, porque muchas de las emisiones que tiene el sector alimentario son por el proceso y la cadena que viene, porque es muy larga entre que se produce y se consume. Entonces, si es que logramos acortar esta cadena y producir alimentos de forma más local, vamos a tener alimentos mucho más saludables, los cuales van a traer beneficios y externalidades mucho más positivas también en la salud de los que los consumen. El otro principio va también con la sensibilidad y la promoción que se hace a tener como un sistema alimentario saludable. Y sabemos que las ciudades cumplen un rol porque es el último eslabón donde concentran a los ciudadanos y a los consumidores. Como vimos también en la presentación de Stephanie, son los que concentran la mayor cantidad de las personas y por lo tanto su rol de difusión es totalmente costo eficiente, y hacer una promoción y sensibilización en cuanto a los distintos hábitos que se tienen que hacer, se logra generar como un cambio de demanda-oferta que permite mover toda la cadena y permite que este ciclo logre
como acomodarse a una forma más virtuosa y dejar de ser tan vicioso. Y por último, es cuando uno ve los alimentos y uno puede identificar toda la cadena, y cuando digo identificar toda la cadena es todos los distintos procesos que existen, teniéndolos como activos y no como pasivos, porque en el momento en que uno ve la economía circular, donde todos los procesos que generan son activos, uno permite volver a usarlos y mantenerlos en el tiempo. Y ahí quiero solamente hacer mención a como el padre que yo considero como de la economía circular, McDonald, de cómo conseguimos el carbón y los distintos conceptos de la economía circular como fugitivos, vivibles o duraderos. Y yo creo que los alimentos son carbono vivible que tenemos que hacer que se mantengan lo más que puedan en la tierra y no pasarlos a fugitivos cuando los pasamos a un vertedero y genera metano, que genera un efecto totalmente contrario. Los empaques también tienen una relación y también son parte de este sistema, y ojalá hacer empaques, forma de que los alimentos también duren, y tecnologías que permiten que todo lo que concibe el ciclo de la cadena dure por más tiempo. Y aquel carbón que es fugitivo, buscar eliminarlo y buscar gestionarlo y buscar todos los mecanismos en el cual se puedan generar gas, se pueda generar energía y logre por lo tanto generar un sistema más virtuoso a la ciudad. Tomando estos tres principios, la tarea no es fácil y requiere la colaboración de todos los actores. Se concibe una ciudad circular para alimentos. Muchas gracias, Camila, por esa, wow, todo muy, muy interesante, todos los temas que tocaste en relación a los alimentos, y sin duda Chile, que queremos transitar a ser una potencia agroalimentaria, ¿no? Hace muchos años venimos hablando de esto. Yo creo que deberíamos ser también pioneros en implementar resiliencia en el sentido de los alimentos en la ciudad, así que muy interesante todo lo que has comentado. Quisiera preguntarle ahora a Mauricio, desde el rol que está cumpliendo hoy en el gobierno regional metropolitano, y ahí ya quiero moverme a las iniciativas concretas, que nos puedas comentar cómo estas aspiraciones que comenta Rubén, que comenta Camila, se están reflejando en las actividades que están realizando ustedes como gobierno regional. Si nos puedes comentar algunas iniciativas. Sí, bueno, están pasando muchas cosas en la región metropolitana y en el país, ¿cierto? Hay algo importante, y es que aparecen estos nuevos gobiernos regionales que, independientemente del proceso constituyente, están teniendo nuevas atribuciones que ahora están independientes del gobierno central. O sea, antiguamente los intendentes eran nombrados por el presidente o presidente de la República. Hoy día tienen que darle cuenta no a un presidente, sino que a la ciudadanía. Y aparecen nuevas atribuciones, y eso me parece bien importante, este proceso de descentralización que estamos viviendo. Y particularmente en la región metropolitana, donde vive el 42% de las personas, donde se genera una misma cantidad del PIB, ¿no es cierto? Y por lo tanto es una región que está sometida a fuertes presiones ambientales y que da ya algunos signos de agotamiento. Por mencionar, por ejemplo, el tema hídrico, que es un tema que llegó para quedarse, y por lo tanto se están haciendo múltiples cosas que van en la tendencia a desarrollar a Santiago como una ciudad circular, pero estamos lejos de lograrlo. Y por supuesto se requiere articular desde los gobiernos locales, o sea, los municipios, en la mirada territorial como en los gobiernos regionales, y por supuesto con los lineamientos de un gobierno central. En particular, nosotros ya declaramos una emergencia climática que pareciera ser una declaración, pero que nos permite tomar ciertas medidas respecto a algunos proyectos, y al mismo tiempo un nuevo plan de acción climática, de una ley que acaba de ser publicada hace cosa de un mes. Nosotros ya estamos avanzando en este plan de acción climática, que debería de alguna manera ordenar la inversión pública y las políticas públicas para hacer esta región algo más sustentable. Pero obviamente que tenemos hartos conflictos. Yo quisiera colgarme un poco lo que han dicho mis otros colegas, los panelistas. Por ejemplo, tenemos un problema muy grande con la generación eléctrica y la disponibilidad de alimentos. Porque hoy tenemos una gran cantidad de proyectos fotovoltaicos en esta región, la región metropolitana. Puede que sea distinto en otras regiones, por supuesto, sería distinto en Atacama o en Arica y Parinacota, obviamente que es distinto, pero en la región metropolitana la generación fotovoltaica compite con los suelos agrícolas. Y en la región metropolitana se produce casi el 30% de las hortalizas de Chile. Por lo tanto, tenemos que pensar también
cómo distintas cosas que conducen a la circularidad empiezan a conversar entre sí. Una de las cosas que nos tiene muy preocupados es la baja cantidad de áreas protegidas y la baja cantidad de esfuerzos por restauración ambiental. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, en el caso de agua, que más allá de promover la eficiencia hídrica, de generar una nueva gobernanza, dependemos de la cordillera de los Andes y de la cabecera de la cuenca. Solo el 0,1% de la región metropolitana está protegida, y hay muy pocos proyectos de restauración ecológica que son los que proveen los servicios ecosistémicos que hablaba Rubén, ¿no es cierto?, al principio. Por lo tanto, si bien están sucediendo muchas cosas, es muy importante que tanto los gobiernos locales, gobierno regional, gobierno central, la industria, la academia, las organizaciones sociales podamos salir jugando con un plan en común, con una hoja de ruta que conduzca a la circularidad, Natalia. Muchas gracias, Mauricio, y qué relevante lo que mencionas también de la dependencia que tenemos de los ecosistemas, porque a veces nos aislamos en esta ciudad y decimos, no, pues si está todo aquí, no, tú vas online y compras todo, pero en realidad todo aquello de lo cual tú puedes acceder, productos, servicios, provienen de estos ecosistemas. Entonces, hacernos más conscientes también de los servicios que están en torno a nuestras ciudades y cómo los protegemos y los cuidamos en el tiempo es fundamental. Así que muchas gracias por compartir ahí, Mauricio, tu experiencia. Siguiendo con las acciones, Rubén, tenemos muchos instrumentos hoy que contribuyen al avance y establecen metas, pero me gustaría que nos pudieras contar de alguno en particular, de alguna regulación o alguna actividad que esté en desarrollo desde el Ministerio y que va a habilitar la transición, pero ya a una bajada. Buena pregunta. Muchas cosas en desarrollo en el Ministerio. Partiendo por la implementación de la Ley de Cambio Climático, ¿cierto? Y sus reglamentos, pasando por la implementación de la REP, ¿cierto? Y sus 6 reglamentos asociados, a propósito de los 6 productos prioritarios que están regulados hoy día, y la evaluación de nuevos productos prioritarios futuros, ¿cierto? Pasando por la ley de plásticos de un solo uso, el proyecto de ley de reciclaje de residuos orgánicos para hacer separación domiciliaria, que también se mencionaba hace un ratito atrás, ¿cierto? Bueno, en materia intersectorial también estamos trabajando en un reglamento sanitario para el manejo de residuos de construcción y demolición, y desde lo nuevo, y un poquito pensando en esto de la simbiosis industrial que fue también mencionado, ¿cierto? Por Stephanie, ahí nosotros estamos desarrollando hoy día, y creo que esa es una reglamentación que es bien habilitante de ciclos de economía circular y posiblemente también de clústeres industriales que permitan, ¿cierto?, avanzar más rápidamente en evitar, digamos, que materiales y productos que hoy día son considerados como residuos dejen de serlo, ¿ya? A través de un reglamento que habilite una certificación para subproductos industriales y materia prima secundaria, ¿ya? Es una reglamentación que estamos evaluando. Prontamente vamos a desarrollar un proceso participativo temprano para confeccionar, ¿cierto?, su cuerpo reglamentario, que ya tenemos avances ya respecto al cómo abordarlo, y que creemos que puede ser una interesante manera de acelerar procesos de economía circular, ¿cierto? Y consolidar una visión, ¿ya? Yo creo que ahí lo importante es consolidar una visión de que efectivamente hay cosas que simplemente no tienen que ser residuos, ¿ya? Más allá de que hay otras que obviamente van a ser residuos y que tienen que ir canalizadas hacia procesos de valorización. Hay en la idea de desarrollar procesos de simbiosis industrial, ¿cierto? Justamente el germen de entender este ciclo natural en el que en la naturaleza simplemente los residuos no existen. Las cosas que se pudren en un lado, ¿cierto?, son aprovechadas, ¿cierto?, son sintetizadas se transforman en nutrientes, ¿cierto? Entonces, ese mismo, internalizar ese modelo, yo creo que es uno de los más grandes desafíos que hay. Y en eso, el reglamento que estamos hoy día empezando a desarrollar, creo que podría ser un aporte importante, ¿cierto?, para definir reglas del juego, para poder certificar estos elementos y que efectivamente se acredite que estos no son residuos y que no hay una voluntad de eliminarlos, ¿ya?
Eso desde el punto de la reglamentación. Ahora me gustaría comentar igual un poquito lo que señala Mauricio. Yo creo que es clave aquí entender y superar la mirada de la ingeniería. Efectivamente, cuando miramos las cosas separadas, ¿cierto? Cuando miramos a la agricultura compitiendo con los proyectos de paneles fotovoltaicos o con los proyectos eólicos, y los miramos primero, desde una lógica industrialista, ¿ya? O sea, en la que todo tiene que ser el gran, ¿cierto? Tecnologías que fueron diseñadas para ser descentralizadas, como la tecnología fotovoltaica, ¿cierto? Se transforman y esta mirada ingenieril termina transformándola, ¿cierto? Primero en una cosa monofuncional, igual que los monocultivos, ¿cierto? En una cosa grande que empieza a generar impacto solo por su existencia y solo por la manera en la que es concebida. Pero si tú concibes esos proyectos de paneles solares, ¿cierto? Con agricultura, que no tiene por qué ser, habrá que buscar cuáles son, ¿cierto? Las mejores especies que se puedan dar, pero si logras mezclar esto y superar estas miradas desde la ingeniería, ¿cierto? Y eso traspásalo a la ciudad. Entonces, si empezamos a pensar desde el punto de vista alimentario, ¿cierto? La ciudad como un proveedor de alimentos, bueno, los espacios públicos pueden ser perfectamente espacios productivos en donde en vez de tener plátanos orientales, tienen manzanas. ¿Te fijas? Entonces, una calle con naranjas, con manzanas, no, o sea, hoy día eso prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque ensucian. O sea, el concepto de aplicar biodiversidad, ¿cierto? Porque tiene que ver con cómo empezamos a entender las relaciones que establecemos dentro de la ciudad, dentro de los proyectos y en las actividades económicas. Entonces, ahí es donde resulta relevante y me vuelvo a meter en lo regulatorio, ¿cierto? El cómo eventualmente estas actividades que generan esta simbiosis, ¿cierto? Puedan ser potenciadas e incluso hasta certificadas eventualmente, ¿ya? Entonces, ahí hay que pensar en una forma de dar impulso, ¿cierto? A cómo cambiamos esta mirada, ¿ya? Respecto a los proyectos y respecto a cómo construimos las cosas, ¿ya? Eso como una reflexión. Interesante, y destaco el tema de que cómo dejamos de denominar residuos todo, ¿no? Todo aquello que termina un proceso y tú dices, ya, esto es un residuo, vemos qué hacemos, y empezamos a pensarlo como materiales valiosos. Y por otro lado, lo que indicas de cómo diseñamos los proyectos, y que importante creo yo ahí también que la academia incorpore en sus mallas curriculares una mirada más transversal a los desafíos, invita a la colaboración multidisciplinaria, ¿no? O sea, cuando diseñamos un edificio, cómo este edificio convoca al sector construcción, al sector alimento, al sector energía, y tú diseñas algo que realmente es multidimensional y entrega los servicios que los habitantes necesitan ahí mismo y no todo repartido. Así que bueno, la invitación a la colaboración ahí es clara. Gracias, Rubén, muy, muy interesante. Camila, ya que estamos hablando ahí de los alimentos, ustedes trabajaron en levantar acciones y hicieron varios talleres con diversos actores en las ciudades del estudio. ¿Tienes algún caso que nos puedas compartir, alguna iniciativa que les pareció innovadora, prometedora, que tenga mayor impacto en la cadena de valor de los alimentos en la ciudad? Bueno, muchísimas, analizamos para toda la cadena qué estaban haciendo los distintos actores y como hemos hablado, yo creo que el diagnóstico está claro, pero cómo cada actor toma cuál es su rol y toma las acciones pertinentes para que se genere una cadena en que uno colabora y esa colaboración le permite un círculo ambicioso para el otro actor, es lo que permite escalar estas soluciones. El mayor como un denominador que me llamó a mí la atención particularmente, y es como mencionaba en mi pregunta anterior, de cómo las ciudades tienen este rol de sensibilizar a los ciudadanos. Yo creo que como ciudades el mayor problema para que este círculo esté viciado es que estamos muy separados de la naturaleza y nos dejamos de sorprender, dejamos de aprender de su ciclo y bajo mi impresión las mayores soluciones eran aquellas que buscaban conectar también al ciudadano con este ciclo natural. Y ahí quiero rescatar dos fuertes ejemplos, que el primero es de Valor Alimentos, que vimos está acá presente, que es como esta iniciativa que también es una colaboración entre la Universidad de Antofagasta, entre Achipia, y el sistema que busca también garantizar ciertos alimentos que tengan la inocuidad alimentaria, la Serema de Agricultura y de Medio Ambiente, buscan promocionar que los alimentos y al final este residuo, que es como
mi primera relación con el residuo fue cuando en una ingeniería le mostraban que era este épsilon, que era una caja negra que no había que gestionar y había que olvidarlo y verlo así. Este épsilon tiene infinitas como versiones, puede servir para, como los alimentos, puede servir para pulpa, puede servir para alimento para los chanchos, puede servir para generar ciertas materias primas, puede servir hasta como para ciertos utensilios, y al final se pueden hacer infinitas, y mostrarle estas opciones a los ciudadanos, y que los ciudadanos también se impresionen y vuelvan como a conectarse con las distintas versatilidades que tiene la naturaleza, permite que ellos también tengan una conciencia y una forma y hábitos mucho más cercanos a cómo debiesen ser. Lo mismo la Municipalidad de Concepción, como vemos aquí lo que mencionaba Rubén y Mauricio, de cómo desde los gobiernos y quienes como gobiernan, que son también los alcaldes y los gobernadores, van tomando ciertas normativas, pero cuando lo vemos a nivel local también depende de las voluntades, porque sabemos que muchos de estos gobiernos no tienen todas las capacidades para llevar a cabo todas las normativas, y cada cosa toma su tiempo. Y quienes van tomando el liderazgo son quienes tienen una motivación propia y tienen como una convicción de que esto sí genera un cambio. Y ahí yo me impresioné mucho con la Municipalidad de Concepción, cómo buscando recursos por distintos lugares tenían ciertos compostajes municipalitarios, tenían huertos urbanos que buscaban que los vecinos se civilizaran cómo crece un tomate, cómo su residuo al final generaba un suelo más fértil, que generaba alimentos más saludables, cómo ellos se iban conectando con este distinto ciclo. Entonces, ¿qué acciones se están haciendo? Para mi perspectiva, aún yo creo que muy locales y muy como de la buena intención de los ciudadanos. Yo creo que todas estas normativas que están saliendo y van a empezar a surgir y a implementarse van a acelerar esto. Van a pasar también que no sean como simples buenas voluntades, sino también negocios, y yo creo que la resiliencia es un negocio del futuro, porque se tiene que escalar, se tiene que involucrar a los distintos actores y sobre todo al sector privado para buscar como ciudades más resilientes que permitan al final el bienestar de sus ciudadanos. Entonces, todo mi aplauso a quienes están implementando distintas soluciones que permitan conectar a los ciudadanos y a nosotros mismos también con la naturaleza, y que nos permitan tener más conciencia. Gracias, Camila. Sin duda necesitamos elevar ahí la conciencia, ¿no? Y juntarnos, hacer comunidad, pero no, claro, no puede quedar esto solo en manos de unos pocos, sino que tenemos que de forma conjunta avanzar y de manera seria, ¿no? Así que, no, muchas gracias por compartir. Mauricio, habíamos comentado antes de este panel las diversas intervenciones que se presentan en el estudio para Santiago. Son cosas que están sucediendo, ¿no? La electromovilidad, el recuperar los espacios, pero te quería preguntar, ¿cuál de estas te parece más aplicable hoy en el corto plazo y que podríamos a lo mejor darle un impulso para acelerar el cumplimiento de metas asociadas a alguna de estas iniciativas? Y que a lo mejor está alineada con las aspiraciones que ustedes tienen como gobierno regional. Sí, Natalia, bueno, ahí como reconocer que el estudio es súper sencillo, intuitivo. Yo creo que ahí valorar un poco este estudio que está al alcance de cualquier ciudadano. Tiene datos duros, tiene indicadores, me parece súper bueno. Creo además que también hay que celebrar algunos triunfos, porque generalmente cuando hablamos de medio ambiente o de sustentabilidad, más bien nos estamos lamentando, pero tenemos cosas muy buenas en la región. Dentro de ellas está la electromovilidad. Somos uno de las regiones en Latinoamérica que más ha avanzado en ese ámbito. De hecho, nosotros como gobierno regional nos pusimos la meta conjunta con el Ministerio de Transporte de que todo el transporte público sea en base a electromovilidad para el año 2030. La ley de cambio climático también establece metas, y por lo tanto creo que eso es como algo bastante bueno. Creo que en el ámbito de energía, de materiales de residuos, es bastante bueno. Ahora, hay algunos temas que yo siento que el estudio no logró abarcar porque a lo mejor no era el objetivo, pero el tema del agua no está bien representado. El tema del agua es probablemente el desafío más importante que tenemos en la región metropolitana y en varias regiones del país. Tenemos además, en términos de circularidad, una linealidad en el uso del agua que es bien compleja. No tenemos una ley de reuso de aguas grises sin un reglamento de aguas grises. Ya han pasado 3 años y medio. O sea, hay cosas que uno realmente no se explica
cómo no se avanza con mayor velocidad. Entonces diría que en el agua hay un punto muy importante en la región metropolitana. Ahí nosotros acabamos de anunciar una cartera de 3.000 millones de pesos en soluciones hídricas, porque sabemos que es un tema bien, bien importante. Hay otro tema que sí aborda el estudio, pero yo creo que hay que profundizar más. Tenemos un gran avance de los vertederos ilegales, de los BIRS, aquellos microvertederos y grandes vertederos, y la gran mayoría de estos vertederos, me ha tocado ver un terreno, son residuos de la construcción. Y aquí, por lo tanto, necesitamos avanzar no solamente en la posibilidad de poder separar en origen y de poder valorizar los residuos de la construcción, sino que necesitamos que también la industria de la construcción avance en conjunto con las políticas públicas. Ayer estuve en el Puente de la Máquina, ahí en Quinta Normal, y es muy impresionante como tenemos ciudadanos chilenos viviendo en estos vertederos. En Quilicura me tocó en una escuela que a la salida de la escuela hay un vertedero, lo limpia el municipio y al día siguiente vuelven, porque de alguna manera no solamente hay una industria ilegal, sino que no existe una plataforma apropiada para poder tratar este tipo de residuos. También quisiera, digamos, y lo menciona el estudio, hablar de los orgánicos. Sabemos que entre los residuos domiciliarios, ya no los de la construcción, pero domiciliarios, el 58% son residuos orgánicos, y tenemos vertederos con la vida útil bastante limitada, varios, Santa Marta, Popeta, ya están a punto de terminar su vida útil. Por lo tanto, el tratamiento de los orgánicos es algo muy relevante en la región metropolitana, y desde ese punto de vista estamos promoviendo el tratamiento domiciliario de estos residuos. En los próximos meses vamos a habilitar 7.000 composteras y lombricomposteras en todas las regiones, en las 52 comunas de la región metropolitana, para ir avanzando también en la cultura ciudadana que piense más circularmente. Tenemos la oportunidad de la red, que es otra buena noticia, que entra en vigencia el próximo año, donde el productor va a tener que hacerse cargo, en este caso primero con envases y embalaje, que son inorgánicos. Por lo tanto, hay cosas en las cuales estamos avanzando con cierta velocidad, como la electromovilidad, como el reciclaje de inorgánico, pero otras en que tenemos que avanzar mucho más rápido, como por ejemplo en el reciclaje de aguas grises, como por ejemplo en la reutilización de los residuos orgánicos, que son parte de los temas que van a ser parte de la emergencia, ya son no solamente ecológica, no solamente climática, dado que los residuos orgánicos generan metano, que es uno de los gases de efecto invernadero de vida corta que más afecta en la temperatura, sino que también ir cambiando un poco la cultura y mentalidad de la gente. Creo que la gran parte de la circularidad de las ciudades pasa en la circularidad del pensamiento de los que habitamos en la ciudad. Sin duda, educación ciudadana para todos. Todos somos parte, todos somos finalmente un ciudadano más, ¿no? Y por eso también ahí contarles, aprovechar que el estudio va mostrando casos de las personas que habitan las ciudades, porque por mucho que queramos evaluar flujos de materiales, planes, programas, metas, somos nosotros, las personas que habitamos en la ciudad, y finalmente somos nosotros y nuestras generaciones los que están en riesgo por todos los efectos que está teniendo la crisis climática, ¿no? Y la inacción nos puede costar muy caro. Así que qué bueno que toca el tema también de los ciudadanos, y también celebrar los logros. Creo que es importante que vamos también celebrando los avances que estamos teniendo como país y para nuestras ciudades. Le quiero preguntar a Camila ahora. Camila, tú vienes llegando de la Semana del Clima que fue organizada por las Naciones Unidas, ¿no? Y tú tienes un rol como encargada para América Latina en la UN Climate Champion, como UN Climate Champion, ¿cierto? ¿Cómo esa instancia está siendo gatillante de acciones en línea con la economía circular y la sostenibilidad? Si nos puedes contar un poquito, ya que vienes llegando, yo creo que es interesante escuchar esa experiencia. No, encantada, y voy a tomarme un poco de tiempo también para explicar un poco qué significa este rol y de dónde surge. Esto tiene mucha relación con el proceso de las convenciones marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que siempre cuenta con una presidencia que la toma el gobierno, como la tomó el Ministerio de Medio Ambiente, con la presidenta para la COP25 en el 2019, y con el High Level Champion, que en nuestro caso fue Gonzalo Muñoz. Este proceso se abrió para el Acuerdo de París para darle una visión y una acción relevante al sector privado, y cómo ellos también pueden ser parte de este acuerdo que busca limitar la temperatura a 1.5 a finales del siglo.
el proceso que ha tenido este equipo y este como High Level Champions Team ha ido en aumento, y en la COP26 se definió que el rol de los sectores privados es más que necesario, y es necesario también que haya un equipo que lo esté alineando al distinto sector privado. Como cuando hablo de sector privado estoy hablando de inversionistas, empresas, gobiernos locales, ciudadanos, municipales, o sea, educaciones de salud, universidades, y todos quienes al final conviven en un ecosistema que no son las partes estatales. Para uno de estos mandatos fue que hubiese ciertas presencias en las regiones, y como también lo tomamos como para todos estos mandatos y procesos que son decisiones unánimes entre las distintas partes, la visión regional. Y ese es un poco el cargo en el cual estoy yo, intentando conectar qué es lo que sucede en América Latina, cuál es la realidad de América Latina, para también llevarlo a una visión más global. En la Semana del Clima, que fue ahora en Santo Domingo, en República Dominicana, buscó reunir a distintos de estos actores para conversar los temas más relevantes para la región, en los cuales yo creo que si tuviese que ser como un trending topic fue seguridad alimentaria y sistemas alimentarios, economía circular y las distintas soluciones y tecnologías que permiten hacer que nuestra región sea menos vulnerable a lo que está pasando hoy día, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, o las inflaciones o las deudas fiscales que estamos teniendo como continente. Y ahí en el sistema alimentario es como un breakthrough, así como un descubrimiento, en el sentido de que siempre se hablaba de agricultura, el sector como AFOLU, que es esta relación con el uso de la tierra, pero muy pocas veces se hablaba de un sistema alimentario, y ahí la economía circular viene a ser como una de las principales soluciones que permite abordar este sistema alimentario. Y ahí uno de los componentes que nosotros como equipo de los Champions estamos empoderando es esta campaña que tenemos en cómo los distintos actores que no son estatales también pueden comprometerse con el Acuerdo París y con la visión de llegar a 1.5 grados, y tenemos Race to Zero, que es como campaña hacia la neutralidad, que reúne a todos estos distintos actores en su compromiso a carbono neutral. Y en ciudades y gobiernos, me encanta que aquí esté Mauricio, porque es uno de nuestros gobiernos, lamentablemente espero que por poco tiempo, el único de Chile que está comprometido con Race to Zero, que trabaja con distintas organizaciones para buscar distintas iniciativas que permiten, bajo como su territorio, tener un territorio descarbonizado. Y cuando hablamos de descarbonizado, la economía circular y tomar medidas, y como hablaba también de estos carbonos distintos, que es como el fugitivo, el uso de metano también es uno de los principales como temas que se están debatiendo. Tenemos un liderazgo súper potente ahí, nosotros con Marcelo Mena, que es el CEO de este Methane Pledge, que busca reducir al 30% las emisiones de metano al 2030, que es un impacto muy potente en cuanto a emisiones y gases de efecto invernadero tenemos en la atmósfera. Tenemos también liderazgo, como todavía sigue el de Gonzalo Muñoz, que gobiernan a toda la región para llevar ciertas acciones a las COP, y al final tomar distintas iniciativas que se están haciendo en América Latina, que permiten que estas como curvas, en cuanto a las soluciones como tradicionales, pasan a ser más abajo, pasan a ser más caras y pasan a ser menos invertibles, porque tenemos una fuerte presión y compromiso del sector privado y tanto inversionistas que buscan potenciar las soluciones, que buscan a llegar a esta economía resiliente y baja en carbono. Entonces yo creo que están todos los actores, las soluciones están al alcance, y nos falta más que nada hacer este compromiso y hacer este plan, y luego empezar a publicar cómo estamos llevando a cabo e implementando estos compromisos de carbono neutral, para que quienes todavía están dudándolo puedan tener una ruta más clara de cómo seguirlo. Gracias, Camila. Muy interesante lo que está sucediendo ahí, que se nota que también es un movimiento que es regional, ¿no? Y que convoca a muchos actores. Esperamos. Yo ahí también aprovecho de contarles que este estudio que estamos haciendo, o que ahora vamos a publicar para Chile, está sucediendo también para Buenos Aires, para Lima, para Bogotá y para Sao Paulo. Entonces también está sucediendo como en red, ¿no? Las ciudades tienen que empezar a compartir también sus buenas prácticas para acelerar el proceso. Así que ahí también les vamos a ir contando luego cuando vengan los lanzamientos de esos otros estudios. Yo quiero abrir ahora el micrófono y quiero saber, María Fernanda, ayúdame tú si el público tiene la audiencia que tenemos hoy tiene algunas preguntas que quiera hacer. Muchísimas preguntas. Espero que por tiempo alcancemos a responderlas todas. Así que vamos así rapidito para que podamos responderlas todas.
La primera, Stephanie Rondón mencionó las ciudades de 15 minutos. ¿Qué posibilidad tenemos hoy de lograrlo en alguna ciudad de Chile? Stephanie. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, justamente yo estuve ahora en el Foro Urbano Mundial en Polonia y vi varias presentaciones sobre el tema de los 15 minutos y también se lanzó una publicación acerca del tema. Y bueno, a ver, la ciudad de 15 minutos puede ser muy adaptable a muchas ciudades, pero lo importante es tener la base de cómo la ciudad está planificada para poder también agregar o poder implementar ese tipo de iniciativas. Y todo comienza por el desarrollo urbano integrado. Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades para poder aplicar ese tipo de soluciones, pero hay que ver cuál es la situación local para poder implementarla y generar también los mecanismos para poder hacerlo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu respuesta. Vamos con la segunda. En el sector construcción se habló de áridos reciclados o artificiales. ¿Qué falta todavía a nivel normativo para que esto sea la práctica común? Natalia, no sé si tú me ayudas a decir quién nos puede ayudar a responder. ¿Sí? Dale, Rubén. Sí, trabajo en eso. Mira, nosotros quería tomar un poco lo que decía Mauricio, y yo le encuentro toda la razón. Somos un país bastante pionero en materia de política pública, ¿cierto? Y hoy día avanzando en regulación, ¿ya? Ahora, eso no quita a que muchas prácticas en varios sectores no sean las mejores históricamente, ¿ya? A pesar de existir el mecanismo de declaración, por ejemplo, para los residuos, incluyendo los residuos de construcción, ¿cierto? Los residuos de construcción son uno de los sectores que tiene una baja declaración en los sistemas que hay habilitados para ello. Y no solo, además, esa práctica de no declarar sus residuos ya se manifiesta, sino que tampoco los disponen bien. Ahora, las empresas hoy día están internalizando que solo ordenar sus residuos ya de construcción les genera un ahorro en la disposición final del orden del 30%. Entonces, en realidad, aquellos que hoy día lo siguen haciendo mal están perdiendo plata. Los residuos de construcción significan ineficiencias en el proceso productivo que esas empresas no están mirando, ¿ya? Están hablando básicamente de un desperdicio de material de construcción y un encarecimiento del costo, ¿ya? Y eso hay muchas empresas que hoy día ya lo están internalizando y al nivel que la propia, derivado de la política pública que desarrollamos nosotros en 2019-2020, que es una hoja de ruta que se hizo de forma intersectorial, en conjunto con el MIMBU, con el MOB, ¿cierto? Con el Construye 2025 y Corfo, la hoja de ruta de RCD, Economía Circular en el Sector Construcción al 2035, que plantea metas súper ambiciosas, y el sector privado toma esta hoja de ruta y la traduce, ¿cierto?, a una estrategia de construcción circular que desarrolló la CDT con la Cámara Chilena de la Construcción y el Construye 2025 y también con agentes públicos participantes, ¿ya? Digamos que está avanzando el sector. Hoy día Chile cuenta con solo en la zona central cuenta con 2 plantas de valorización de residuos de construcción y demolición, una de Río Claro en la región metropolitana y otra de Revaloriza en la quinta región. Entonces, no podemos decir que no hay infraestructura, ¿ya? Sí la hay. Ahora, hay otras malas prácticas también. Hay alcaldes que lamentablemente aprueban proyectos de disposición de escombros inertes, y así lo plantean, ¿cierto?, que son residuos sin autorización sanitaria, ¿ya? Y eso va en contra del Código Sanitario y es una práctica que no debería ocurrir, ¿ya? Y ahí se hace importante y necesario, ¿cierto?, alinear el conocimiento que tienen las autoridades locales en muchos casos respecto a la regulación, porque en muchos casos no la conocen o simplemente la vulneran, ¿ya? Entonces y en eso el rol, ¿cierto?, que asumen proyectos como el que nos plantea CEPAL hoy día, ¿cierto?, de declaración de ciudades circulares, que son proyectos que van a firmar los alcaldes y los gobernadores, ¿cierto?, permite o apoya la materialización de la política y de la regulación ya existente, ¿ya? Ahora, además, en específico materia de construcción, viene un reglamento que ya está elaborado, que ya fue sometido a consulta pública, que yo mencionaba antes también,
que es el reglamento sanitario de los residuos de construcción y demolición, que va a establecer las reglas específicas, más claramente de las que están planteadas a modo general para todos los desperdicios en el Código Sanitario, ¿ya? Para los residuos de construcción y demolición, estableciendo condiciones para los sitios de disposición final, para los sitios de transferencia, ¿cierto? Estaciones de transferencia y los sitios de valorización, ¿ya? Y además de eso, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente hoy día estamos estudiando, prontamente vamos a lanzar una licitación, ¿cierto?, para hacer análisis digamos, alternativas regulatorias desde el punto de vista ambiental que utilicen tanto el artículo 48 ter como la ley 20.920, el artículo 4, para poder regular desde lo ambiental las materias en sintonía y en sinergia con los reglamentos que vayamos a ir preparando en materia de sus productos que les comentaba yo antes, ¿ya? Entonces, son materias que van alineadas y en conjunto, ¿ya? Así que reglamentación viene, y ahora, y las malas prácticas, hay hoy día, digamos, reglamentación suficiente, ¿cierto? Por la ley, por la vía de la ley de tránsito, ¿cierto? Por la vía sanitaria, que permite penalizar aquello, y ahí, claro, hay un rol importante y una falta de fuerza y personal en el Estado, ¿cierto? Que permita y pueda hacer la fiscalización necesaria en estos ámbitos, bueno, también en otros. Entonces, el problema de la fiscalización no es un problema solo de los residuos, digamos, es un problema más estructural a nivel de país, y que hay que abordar, ¿ya? Y ahí tenemos que empoderar, ¿cierto?, a aquellos miembros del Estado, ¿cierto?, que tienen el rol de fiscalizar, y aquí entran varios servicios y varios digamos, varios aparatos, digamos, del Estado, entre carabineros, los municipios, ¿cierto? La autoridad sanitaria, nuestra SMA, entre otros, ¿ya? Entonces ahí hay harto más que hacer, ¿ya? Eso Perfecto, respecto muchísimas al gracias. tema de los residuos de construcción. Muchas gracias, Rubén. No sé, Mauricio, ¿querías complementar algo o pasamos a la siguiente pregunta? No, muy breve porque hay muchas preguntas y ya no se nos Sí. queda tiempo, pero yo ahí no estoy de acuerdo con Rubén. Un minuto por respuesta. Sí, que nos falta todavía normativa. O sea, nosotros tenemos que exigir que en las obras de construcción existe una separación en origen de los residuos de la construcción. Eso todavía no existe. O sea, igual que lo hacemos en nuestras casas, que tenemos que separar para poder reciclar, lo mismo tiene que ser Eso es el reglamento sanitario que viene en camino. Claro, pero hoy día es letra muerta en el fondo. Hoy día, y lo otro importante es la certificación, porque todos los, digamos, contratos de disposición final de residuos de la construcción se basan en una estimación, y esas estimaciones no son muy reales. Por eso tenemos tantos vertederos ilegales y residuos de la construcción, incluso del Estado. Incluso del MOP uno puede encontrar carteles de obra en residuos, entonces, en vertedero ilegal. Entonces, nos falta por avanzar, por supuesto, hay avanzado en normativa, pero nos falta avanzar en normativa, y lo que dijo Rubén, en fiscalización. Perfecto. Avanzamos entonces para poder alcanzar a responder la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿Qué mecanismos concretos y espacios existen en Chile para la coordinación o diálogo entre sectores y actores se proponen o deberían ser necesarios para impulsar la circularidad en las ciudades? ¿Hay mesas de trabajo con empresas privadas, municipios, academias, entre otros? No sé quién me puede ayudar. Por nuestro lado, estamos avanzando seriamente a través de convenios, ¿ya? Estamos desarrollando convenios con universidades, convenios con gremios, estamos apoyando a APL también para poder justamente desarrollar ese nivel de coordinación. También es materia que está planteada en las distintas hojas de ruta. Y por otro lado también había otra pregunta también del público que hablaba sobre las mesas de trabajo. Efectivamente, hay un montón de mesas de trabajo que abordan estas materias y que buscan generar e incorporar temas de economía circular en distintos sectores, sector construcción, en el sector industria, ¿cierto? En la minería. Así que digamos que mecanismos de coordinación existen. Ahora, siempre son necesarios más, y siempre es necesario más gente que se sume al carro, ¿cierto?
Pero yo creo que en ese sentido el Estado avanza decididamente, y esto es una política de Estado más que de cada uno de los distintos gobiernos, y en eso, en los últimos, al menos en todos los últimos gobiernos, ha habido líneas de continuidad que permiten, ¿cierto?, entender que hay alineamientos de trabajo, y hoy día, respondiendo un poco a Mauricio también, MOB, por ejemplo, y MIMBU están incorporando normas técnicas que desarrollamos de forma conjunta en sus obras, ¿cierto? Para que esto que está denunciando Mauricio no ocurra más, ¿ya? Y eso ya son instrucciones que se dieron el año pasado, que están hoy día en implementación. Ahora, las cosas no son tan rápidas como a veces nos gustaría, pero son procesos que están en curso, y pensemos que este tema de los residuos de construcción, en particular ese tema, digamos, es un tema que eran los residuos de los residuos, o sea, estaban abandonados por décadas, digamos. Entonces cuando nosotros como Estado desarrollamos la política pública, pusimos el tema sobre relevancia, y hoy día es un tema relevante, y hoy día hay desarrollo de negocio, y tenemos 2 plantas de valorización, y van a empezar a aparecer otras. Y nuestro rol ahora es poder, en ese tema en particular, es poder impulsar el uso de instrumentos que hoy día tiene el Estado, ¿cierto? Y que no los ocupa, y que podrían ocuparlos los gobiernos regionales, los municipios y los servicios públicos como MOPI-MIMBU, que son la Ley de Financiamiento Urbano Compartido, ¿cierto?, para el desarrollo de infraestructura, y la Ley de Concesiones, que son ambos, hay bastantes libertades para poder usarlo. Entonces, también hay un rol que tiene que empezar a asumir los gobiernos subnacionales, ¿cierto?, en estas materias para poder avanzar con la construcción de infraestructura que se requiere. Y ahí la invitación es a trabajar juntos. La invitación es a que podamos desarrollar proyectos. Nosotros estamos súper disponibles para generar todo el apoyo necesario a las distintas instancias, y sobre todo, ojalá que más gobiernos regionales, así como la región metropolitana, ¿cierto?, con nuestro intendente se suma a la declaración de ciudades circulares, que más alcaldes y más regiones se sumen, para que, así como somos un país pionero digamos, en implementación de política pública en materia de economía circular, también lo seamos desde la declaración, y tengamos, ojalá, la mayor cantidad de municipios, digamos, suscribiéndose. Perfecto, bueno, la invitación está hecha entonces. Camila, ¿te gustaría complementar algo? Sí, también aprovechando como del sector privado, sé que muchos gremios están teniendo distintas iniciativas con sus empresas. Hay Acción Empresa, sé que tiene una APL también que apoya la economía circular. Hay también una APL que busca que haya 0 residuos en ciertas empresas. Entonces, yo creo que hay distintas iniciativas. El tiempo, o sea, la importancia también es darse el tiempo para conectarse y para aprender de otras experiencias. Y si es que no las están, buscar crearlas, porque yo creo que el diagnóstico está claro, y es parte de esto, como decía, la colaboración y entender el rol que tiene cada uno de los actores. También era ahí para pasar propaganda para quienes son parte aquí de empresas, busquen estos APL y busquen ahí también hacerse parte de estas iniciativas más comunitarias. Pero sería bueno tener un sitio que recopile todas estas instancias, ¿no? Porque cuando alguien se quiere meter en la temática dice, bueno, oye, ¿dónde busco? ¿Dónde hay? Así que bueno, ahí hay que No, me indagar. encantaría, pero parte del desafío de empezar a mapear y empezar a conversar de estas cosas. Eso. Ya vamos. Bueno, vamos con las últimas preguntas para, en el fondo, cumplir con la agenda. Muchas gracias, Stephanie y Natalia. Muy bueno ver este estudio en Chile. Feliz de ver los principios de economía circular de la Fundación Ellen MacArthur en su estudio. Como han dicho, la economía circular todavía se entiende como reciclar en gran parte de aquí. ¿Cómo cambiamos esto? Han hablado de iniciativas y cambios por parte de las autoridades, pero ¿qué cambios ven urgentes por parte del sector empresarial chileno para avanzar la economía circular en las ciudades chilenas y especialmente en las pymes? Aquí es mirar la economía circular como un tema también de cadena de valor, ¿no? Entonces, se escucha porque tengo el mensaje inestable. Sí, estabas como un poco, se había congelado un poco tu imagen. Sí, quizás No sé si yo responder, no a título del Ministerio de Medio Ambiente, pero la Corfo Ya, voy a tiene un bajar el montón de video. programas Sí, que está vinculándolos a los temas de economía circular. Hay una interacción muy participativa entre el Ministerio de Medio Ambiente y Corfo, y un alineamiento ahí, ¿ya? Lo mismo está ocurriendo con Cercotec y con otros servicios que van directamente al apoyo al emprendimiento.
Entonces, hay muchos de los programas están empezando a incorporar, ¿cierto? O de plano ya lo incorporan como centro, ¿ya? De su accionar, los conceptos de economía circular aplicada, ¿ya? Así han sido los últimos llamados que ha hecho Corfo para distintos proyectos y también para proyectos que son semilleros de otros proyectos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay un auge importante en la financiación dirigida hacia la pequeña y mediana empresa en estas materias. Ahora, había una pregunta que estabas señalada respecto un poco a las migraciones ya asociadas al cambio climático, que era una de las últimas preguntas que me gustaría abordar. Yo creo que aquí hay que cuestionarse no solo el desarrollo de las ciudades en sí mismas como proceso, ¿cierto? Sino que también el desarrollo de los equilibrios territoriales a propósito del esfuerzo descentralizador, ¿cierto? En el país completo. Y ahí yo quisiera mencionar que hace falta entender también que es necesario empezar a pensar y quizás la oportunidad de aplicar nuevos modelos urbanos, ¿cierto? Por un lado puede ser implementada en ciudades existentes, pero también puede ser implementada en otras ciudades. ¿Ya? Chile tiene problemas de soberanía, tiene fronteras interiores críticas, tiene migraciones que van a ocurrir, que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo, y eso es una oportunidad para implementar modelos de economía circular urbana en ciudades nuevas. ¿Ya? Y ahí pudiera haber un desarrollo futuro de política pública en esa materia, y es algo que yo creo que hay que empezar a socializar y empezar a pensar de cómo se puede absorber parte de esa demanda de suelo, ¿cierto? En ciudades nuevas, en territorios que hoy día requieren, ¿cierto? Generar equilibrios territoriales mejorados, ¿ya? Chile es un país bien dispar. Tenemos ciudades o pueblitos muy pequeñitos, ¿cierto? Muy lejanos. Y ahí creo que empezar a entender esos equilibrios territoriales ya a una escala más macro puede ser relevante de política pública. Perfecto, muchas gracias Rubén. Natalia, y no sé si vamos cerrando porque tenemos que cumplir con la agenda. Yo comentar sobre la pregunta anterior muy brevemente, ¿no? Que la economía circular se tiene que también concebir como un desarrollo. Tienen que integrar una estrategia de economía circular en su toma de decisión. O sea, esto no es como algo que tú se lo das a un área particular y que veamos qué hace, sino como las inversiones y la forma en que yo hago mis negocios integran esta economía circular, porque ya está demostrado que genera valor, ¿no? El valor económico y competitividad. Pero para hacerlo, tú tienes que trabajar con toda la cadena de valor, y ahí las pymes son fundamentales. Todos los proveedores con quienes tú trabajas a lo largo de tu cadena de valor tienen que luego también hacer parte de la estrategia que tú tienes de ellos mismos, ¿no? Son un partner para las empresas. Se trabaja de manera conjunta. Y también las empresas con el rol hacia los clientes, o sea, la oferta de valor que yo tengo hacia los clientes, cómo me hago responsable de aquello que yo también ofrezco como productos y como servicios. Y ahí muchas veces las empresas no tienen las capacidades de manera interna, porque han seguido una forma de hacer su negocio enfocado en un solo mercado, por ejemplo. Y entonces tú requieres la innovación y la colaboración con startups, con pymes. Nos toca también las empresas que somos más grandes bajar un poquito las barreras de entrada que tenemos, porque los procesos a veces son muy complejos. Entonces, para trabajar junto con pymes, flexibilizar todos esos procedimientos para poder hacer realmente efectiva una colaboración que beneficie a ambas partes. Así que no, eso, solo esa reflexión final, que esto es un tema estratégico que crea valor para las empresas, las pymes y emprendedores, la innovación. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si te gustaría dejar un mensaje para agradecer a nuestros panelistas y a nuestros invitados que han participado durante esta jornada, antes de cerrar. No, nada, que estén atentos porque van a recibir un mensaje, un correíto ahí donde van a poder ver el estudio publicado, ¿no? Y nada, los invito a leerlo, a que lo compartan, a que podamos crear también una red de personas que
se inspiren con este tema de la economía circular, que nos sirve mucho. Creemos que está la estructura hoy día para poder hacer que estas cosas pasen. Hay muchos emprendedores y mentes innovadoras que están empujando esta temática, así que nada, invitarlos a todos a sumarse. Yo estoy muy contenta de este primer conversatorio y nada, vamos a seguir viéndonos porque luego nos vamos, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, Natalia, por tu reflexión. Agradecemos también a nuestros panelistas por compartir sus experiencias, reflexiones y sobre todo las acciones que se están desarrollando en distintos ámbitos para avanzar en sostenibilidad, también circularidad. Los invitamos a revisar el documento que ya está publicado en el sitio web de NEL Chile. Esperamos que la información y el análisis desarrollado durante toda esta jornada sirva de insumo para rediseñar las ciudades hacia la circularidad a través de la redefinición de los flujos de energía y materiales del metabolismo urbano, priorizando obviamente aquellos sectores de mayor impacto en el cambio climático. Esperamos con esto lograr entre todos los actores que el desarrollo de nuestras ciudades sea más armónico con el medio ambiente y también cumpla al mismo tiempo con la promesa de una mejor calidad de vida para quienes las habitan. Por supuesto que pueden consultar también el sitio web de País Circular. Muchas gracias a todos por su participación. Hubo muchas preguntas, por tiempo no alcanzamos a responderlas todas, pero muchas gracias por su participación. Hacemos un llamado a seguir colaborando. La responsabilidad es compartida y transversal a todos los sectores. Nosotros también tenemos un rol importante como consumidores. Que tengan un muy buen día. Hasta luego, muchas gracias.